Desde la primera de los Vengadores hasta ver poco a poco conformarse un equipo de jóvenes en las nuevas fases del MCU, pasando también por los Cuatro Fantásticos en el nuevo universo cinematográfico de Marvel, ahora que es un multiverso y todo es canon y todo puede pasar, hemos visto cómo se forman equipos y equipos de villanos y de antihéroes y de héroes y de todos los gustos y colores para completar una misión en específico: expansión. Porque sí, seguimos en el universo cinematográfico más largo que ha tenido la historia del cine. Y por lo que sabemos, hay muchas paradas y tropiezos en los que, al ser tan largo, es un gran sube y baja de emociones. Pero en los últimos años, en donde incluso hubo un momento en el que el género de superhéroes dominó el mercado del cine como tal, pasamos por momentos turbulentos y oscuros para esta línea cinematográfica que tanto hemos seguido. Y hablamos de años que no teníamos algo decentemente bueno, llamativo, dentro de este mismo universo. Por lo que recientemente, hablando de equipos, se acaba de volver a formar uno más que promete ser diferente que los otros y darnos lo que a muchos fans de Marvel nos gusta: algo más que entretenimiento, ya que ellos no son super, no son héroes y no se rinden. Hoy hablamos de los Thunderbolts. Verte de nuevo por acá en una nueva opinión, reseña, crítica más de este canal, en donde parece que ponerle la palabra Thunder a algo que vas a hacer prácticamente hace que sea un éxito. Y funciona perfectamente. Eso es algo a tener en cuenta. Y ya que estamos hablando de Marvel, precisamente para la caja de comentarios, la pregunta del día de hoy: de todos los equipos, dúos, tríos que se han formado en el UCM desde Iron Man 1, ¿cuál es tu favorito? Es que con más de 15 años ya desde el UCM, desde el MCU, esa es una pregunta bastante complicada. Y recuerda, todo es canon, hasta los X-Men, ya que entramos en multiverso. Así que cualquiera que sea tu opinión, yo la estaré leyendo como siempre ahí abajo en la caja de comentarios. Dirigida por Jake Schreier, quien no había tenido nada de contacto en Marvel en ninguna película antes. De hecho, fue quien dirigió Ciudades de Papel. La sinopsis dice lo siguiente: un grupo de supervillanos poco convencional es reclutado para hacer misiones para el gobierno. Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost, Taskmaster y John Walker, después de verse atrapados en una trampa mortal producida por Valentina Allegra de Fontaine, estos marginados deben embarcarse en una peligrosa misión que les obligará a enfrentarse a los recovecos más oscuros de su pasado. Un grupo de supervillanos, o lo que yo llamaría de antihéroes, porque la verdad ninguno llegó a ser supervillano ni siquiera la vez o la primera vez que se presentó dentro de este MCU. Ahora, haciendo misiones para el gobierno. Esto suena a algo que sí, tal vez ya podemos haber escuchado y visto antes, pero realmente más allá de esta hipnosis que te hace dudar si realmente esta es una película más de Marvel o una historia más de estas que hacen que de villanos ahora empaticemos con ellos a que se conviertan en héroes. Si hay un poco de cariño, química, conexión, la CQC más importante en las películas, más que nada que buscan algo más que entretener. Thunderbolts no solo representa una nueva o el final y la apertura a una nueva fase en el UCM, sino que también se siente como una propuesta audaz, más introspectiva, con una narrativa que, sin dejar al lado el espectáculo, se permite explorar las complejidades emocionales de sus personajes. Y sí, es una historia de redención, de segundas oportunidades, de la eterna batalla entre quienes fuimos y en quienes queremos convertirnos. Segundas oportunidades. El film inicia con la escena que la propia película promocionó por la valentía de Florence Pugh a convertirse por un momento en Tom Cruise y saltar desde la azotea de uno de los edificios más altos del mundo, teniendo dudas sobre si está haciendo lo que debería en su trabajo, pero más también con su vida. Aquí me refiero al personaje, a Yelena, no a Florence Pugh. Terminando trabajos para el gobierno que para ella son un poco ilegales o no van mucho con su estilo, por lo que está buscando un cambio de vida. Una Yelena afectada por el pasado, por la pérdida de su hermana y por aún tener problemas con su papá, el Guardián Rojo, que para acabarla de amolar también trabaja para la misma Valentina Allegra de Fontaine.
En este tipo de misiones, en medio de una guerra fría política, nos muestran cómo se da el cruce de los Thunderbolts conociéndose los unos con los otros en el campo de batalla. En una gran escena de acción con intercambios que muestran las habilidades de cada uno y descubriendo en el proceso que los enviaron a una trampa y que todos trabajan para la misma jefa. En el proceso, despiertan a Bob, un ser desconocido el cual pareciera no ser muy inteligente ni fuerte al principio, por lo que se convierte en una carga para el equipo, pero todos terminan trabajando juntos para salir de ese lugar y empezar sus operaciones como equipo al encontrarse en la salida con el Guardián Rojo, papá de Yelena, y con el que empieza el gatillo de la acción. Vale, en general, mitad de película es eso. Y no en un aspecto que sea aburrido o tardado, sino que conocer poco a poco a profundidad a cada uno de estos personajes es bastante interesante, porque hay un punto de inflexión que ayuda demasiado a ello, y a conocer cómo se sienten internamente estos protagonistas. Y ese es Bob. Esa lucha eterna entre la parte buena y la parte oscura que ocurre dentro de uno mismo. Bueno, esa es la historia de Bob Reynolds, o más bien Sentry / Void, a como le vamos a también decir a su parte oscura, como vacío que representa nuestro alter ego, solo que los poderes de ver qué es lo que sucede en su cabeza son capaces de trascender a las personas y también provocarles eso mismo a ellas, siendo que cada uno de ellos se enfrente a su pasado o a la etapa más difícil de su vida, y la batalla de él contra él mismo es como cuando una sola persona lucha consigo mismo, una persona que siempre fue marginada y nunca tenía amigos o personas que lo quisieran. Todo ello se encapsula muy bien desde el principio hasta el final de la película, en este conflicto con una fuerza poética en un abrazo con los nuevos Thunderbolts, o nuevos Vengadores. Y no porque sean aburridos, ¿saben? Este típico meme de ponerle ZZZ al final porque significa que algo es aburrido. No, esta vez fue un caso de ponerles ese nuevo nombre por parte del Guardián Rojo, que es un experto en evitar problemas de copyright. A ver, en general el guión no entrega respuestas, digamos, fáciles ni orígenes totalmente detallados, como por ejemplo la conversión de Bob en un superhéroe. Rollo Superman es un poquito ambigua, difusa, y eso juega a favor del mito, digamos, porque al final Sentry no es solo un personaje, es un símbolo, es el reflejo de lo que podríamos ser si lográramos controlar o entender a nuestro Void o vacío interior. Sin embargo, su fase como Superman no dura mucho debido a su estabilidad, no se aborda demasiado en cómo llegó a este poder, como para literalmente pasar de quebrar un vaso con el poder de sus manos a distancia a recrear prácticamente una escena como la de Superman contra la Liga de la Justicia en 2017. Pero mejor. Yelena y el equipo son química pura. Y aquí es donde decimos, ¿hay algún papel que Florence Pugh no haga bien? Yelena, interpretada por la siempre magnética Florence Pugh, no solo sostiene el equilibrio emocional del grupo, es el eje narrativo que le da coherencia al relato. Pugh domina cada escena con la misma sutileza que caracteriza a su personaje, pero también con esa valentía y habilidad especial que tiene para enfrentar amenazas que la superan a ella y a su equipo, rindiendo tributo como lo hacía Black Widow, una nota afinada en medio de una sinfonía ruidosa. Pero lo más destacable es cómo su personaje no eclipsa al resto. El guión le da espacio a cada miembro del equipo y la química que se logra entre todos ellos es palpable y orgánica. Son como esos equipos disfuncionales que por más que se insulten o se contradigan terminan funcionando a la perfección. David Harbour, como el Guardián Rojo, se roba sin esfuerzo la bandera de la comedia. Su carisma, su torpeza y su falta de filtro lo convierten en el alivio cómico ideal. Pero más allá de las risas, su personaje funciona como catalizador emocional del grupo. Es ese tío fastidioso que no para de hablar, pero que en el fondo sabes que lo da todo por los suyos. La comedia aquí fluye y no interrumpe a los personajes, sino que por fin Marvel hace que se vaya y se dé de manera natural. Eso creo que es el aspecto más brillante de esta película. Y con lo difícil que es lograr esto en un ensamble tan amplio. De hecho, el drama de los daddy issues que nos dejó Black Widow sigue presente y nutre de forma significativa el arco emocional de Guardián Rojo y Yelena. Es un eco narrativo que le da profundidad al vínculo entre ambos y que ayuda a que el público entienda mejor sus motivaciones, sus traumas y por qué son como son. El pasado en esta película pesa demasiado y aquí lo hacen sentir muy bien. The Taskmaster... Bueno, ¿qué te puedo decir?
Fuera de ahí, cada miembro del equipo aporta lo suyo. Ghost, con su impulsividad y estilo de combate impredecible, le inyecta intensidad a las escenas de acción. US Agent o John Walker, con su arrogancia tan irritante como divertida, sorprende para bien, destacando por ser tan odioso como útil. Yelena, sin quererlo, lidera y lo hace con una naturalidad envidiable. Guardián Rojo pone las risas. Bucky Barnes, siempre cool, siempre eficaz y con una escena que pone fin, de forma elegante también, a su breve y fallida carrera política. Todos los Thunderbolts tienen su momento de brillar, menos Taskmaster. Otra vez. Pero ahora, dentro de esta película tenemos lo que diría que son tonos distantes que luchan entre sí por el protagonismo, por ser el tono que se destaca más dentro de esta película, o algo que se definiría como la lucha eterna e interna en muchas veces películas de este estilo, ¿no? Cómo se llevan el tono dramático con el tono de comedia. Hay momentos en los que la película intenta navegar entre dos mares, y aunque por separado funcionan, la transición entre ambos a veces es abrupta. Este desbalance se nota especialmente cerca de llegar al clímax, en donde la batalla final oscila entre ser un momento de catarsis emocional, pero cimentado por un alivio cómico que llevó a todos al mismo lugar de alguna manera. La comedia, como lo dijimos, honestamente creo yo que sobresale más que el tono dramático. Y eso hace que en algunos tramos la cohesión narrativa se tambalee, pero que cuando ves los aspectos por separado, pues realmente funcionen. Algo que es muy difícil de hacer para Marvel, al parecer, con todos los ejemplos que nos había dado ya de otros films anteriores, ¿no? Y con series o películas no muy serias. Hablando del clímax o de una de las batallas finales, debo decir que es una secuencia bastante arriesgada y poderosa. Tenemos que decir que con todos los tambaleos, aún así, Thunderbolts es una película que logra transmitir un mensaje emotivo de unidad y de que el pensamiento intrusivo de que siempre estamos solos es el verdadero villano de la película, y que siempre habrá alguien ahí, lo conozcas o no, para ayudarte a salir de ese vacío. Un aspecto profundo que es uno de los momentos más logrados de la cinta. Esa especie de limbo mental, ese espacio, ese vacío existencial donde se enfrenta al void cada persona. Es un concepto visual y filosóficamente arriesgado, pero ejecutado con maestría. Digamos que es una alegoría clara a cómo nosotros tenemos que ser capaces de enfrentar esos miedos, ¿no? Nuestros traumas, no para borrarlos, sino para integrarlos y definirlos como parte de quienes somos hoy en día. La lucha entre Bob y su contraparte, Oscura, es la lucha que todos llevamos dentro, esa versión de nosotros mismos que amenaza con consumirnos si no la entendemos. Así, esta no es una historia de héroes perfectos, es una historia justa para un grupo de antihéroes cuya mayor virtud no es el poder, sino el carisma. Y lo mejor, no fingen ser algo que no son, solo quieren una segunda oportunidad, y eso es lo que los une. La película se sostiene en esa necesidad compartida de redención, y aunque el libreto pudo haber trabajado mejor en algunos detallitos de su estructura narrativa, el corazón del mensaje llega, se siente, porque estos personajes son reales, son leales a sí mismos y entre ellos. Thunderbolts tiene un valor agregado que no habíamos sentido hace mucho tiempo dentro del MCU. Es divertida, tiene secuencias de acción espectaculares, tiene un cast que brilla por su química, momentos emocionales que conectan con el espectador y lo más importante, se siente conectada con lo que ya hemos visto y está por venir. Porque como si eso no fuera suficiente, sí, hay 2 escenas postcréditos, pero la segunda, amigos, la segunda es una de las que por fin vale la pena esperar créditos. Y hace mucho que no teníamos escenas postcréditos así. Thunderbolts no será perfecta, pero es honesta y eso la hace especial, amigos. Porque a veces lo único que necesitamos es una segunda oportunidad para demostrar quiénes somos en realidad. Así que yo por eso a este film le doy 3 estrellas y media como calificación personal. Pero definitivamente es una película muy buena. Marvel Studios Thunderbolts. Under pressure.